muy bien. Los chicos jóvenes se me quedan aquí, excelente. Hoy creo que vamos a cubrir un récord de lo conciso, espero. Estamos hablando de la serie. Hace un tiempo nos propusimos con el pastor Eduardo comenzar a hablar sobre lo que entendemos que es la enseñanza 101 de las doctrinas de nuestro credo. Y yo había empezado una serie sobre la encarnación, Dios haciéndose hombre en Jesús para venir y salvarnos. Luego seguí con las virtudes de Dios, lo que se conocen como las virtudes teologales. La vez anterior habíamos hablado de la virtud del amor, basados en este versículo que dice en 1 de Tesalonicenses 1:3, donde el apóstol Pablo le menciona a la iglesia de Tesalónica las tres virtudes de Dios, pero que aquí están aplicadas a la iglesia, porque son de Dios, pero son para nosotros. Dice, las recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sabemos que la que va a permanecer para siempre es el amor. Por eso hablamos primero de la virtud del amor. Y hoy quiero hablarles de la virtud de la fe. Quiero hacer un pequeño resumen. Dijimos que la virtud del amor, que son atributos de Dios, estas son cosas que emanan de Dios, que vienen de Dios para nosotros. El amor es el atributo básico de Dios y del cual emanan todos los otros atributos. Y por eso, cuando ya estemos en el Señor, la fe y la esperanza no van a ser necesarias, pero el amor va a prevalecer. Porque Dios es amor. Es imposible caminar con Dios sin estar convencido de esto, de que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Dios no es un Dios castigador, es un Dios de amor. Y decía el evangelista Moody, si tan solo pudiéramos hacer que la gente creyera que Dios los ama, estarían entrando en multitudes al reino de los cielos. El problema es que los hombres piensan que Dios los odia y por eso siempre están huyendo de Él, están escondiéndose de Él. La virtud de la fe. Voy a citar nuevamente a Moody porque me gusta esta frase. La verdadera fe es la debilidad del hombre apoyada en la fortaleza de Dios. Todos sabemos que tenemos luchas, que tenemos límites, que tenemos aún debilidades, pero cuando las apoyo en la fortaleza de Dios, en esa condición que viene de Dios, es muchísimo más fácil. Pero ojo, si no tengo fe puesta en la fortaleza de Dios, esta misma definición de la debilidad del hombre apoyada en la fortaleza de mi hermano, mi padre, cualquiera que no sea Dios, es una definición que podría aplicarse para el miedo también, para el freno. Una noche, luego de dar 1000 vueltas en la cama para dormirme, y de esto le consta a Pato, porque a veces tiene que calmarme, porque siempre viene a mi corazón luchas que tengo particulares de este tiempo, con mi retiro, con la casa, con el caminar de gente que amo muchísimo y que veo que todavía no, que yo veo que todavía no están caminando, pero me daba vuelta y sacaba cuentas y vino un pensamiento a mi corazón que me impactó y finalmente trajo paz
a mi mente. Y supe que ese pensamiento era una reprensión de alguna manera de Dios a mi falta de fe, una respuesta de Dios, que no era una respuesta al tema que me afligía, porque las cosas que me afligen todavía están sin resolver, pero era una respuesta de Dios a mi aflicción. Y la anoté, y al día siguiente se la compartí a Patricia, hoy se las comparto a ustedes. Es inútil, es infructuoso, es sin resultado, es en vano. Pero yo anoté, es inútil querer darle una respuesta humana a un problema que requiere una respuesta divina. No dejó de preocuparme lo que me preocupaba, pero Dios me decía, es una respuesta mía, cambia el enfoque, pedime que yo responda en esa. Y me calmó, dormí, y dormí muy bien. Es inútil querer darle una respuesta humana a un problema que requiere una respuesta divina, pero ¿saben qué? Para poder descansar en eso hay que tener fe. ¿Qué sabemos de la fe? ¿Qué características posee la fe? Revisemos el primer atributo de la fe. Voy a leerles algunos pasajes y después les voy a ir dando un atributo. Romanos 1:17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y se va a Habacuc, una respuesta que Dios le da al profeta Habacuc. No es, Habacuc, lo que estás viendo que está pasando con Nabucodonosor, es lo que esperás que yo haga, y vas a vivir por eso, esperando con fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Gálatas 3:23, el apóstol Pablo dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Efesios 6:23, que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, les conceda paz, amor y fe a los hermanos. Ya menciona nuevamente esas virtudes de Dios. Y termino con esto, 1 de Timoteo 1:14. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. La gracia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Primer punto, primer atributo, no depende de nosotros. La fe viene de Dios. La fe. Todos estos pasajes tienen algo en común. Dios dio, Dios regaló, Dios gratuitamente nos hizo esperar, se derrama, procede de Dios, viene de Dios. No es por lo que te esfuerces. Viene de Dios y está disponible para todos, no solamente para algunos. Segunda particularidad. 1 Corintios 2:4-5 dice, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Entonces la fe viene de Dios y no depende del conocimiento intelectual, de la sabiduría humana. La fe depende del Espíritu y del poder de Dios. El punto es este. El caminar en fe no es resultado del esfuerzo que yo haga ni de las habilidades mías,
Se produce una revelación de Dios, emana de Dios una potencia que viene a mí, Dios viniendo a mí y que permanece en mí, aún en momentos difíciles, muy difíciles. No tiene nada que ver con tu esfuerzo. Entonces dice otro pasaje, los apóstoles le dijeron al Señor, ¿recuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? Aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, acá no fue Pedro caminando por el agua, sino los discípulos teniendo que hacer el bien. Y dice, pero entonces, ¿quién va a hacer? Aumenta nuestra fe, porque nadie va a entrar. Dice, si ustedes tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicómoro, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Me quedé reflexionando en esto, porque cuando uno piensa en aumentar la fe, normalmente aumentar hoy en día tiene que ver con la cantidad. Pero la fe es una semilla que Dios pone, trayendo estos dos atributos primeros, que viene de Dios y que no depende de mi conocimiento, ni de mi elocuencia, de mi sabiduría. La fe es una semilla que Dios pone en mi interior. No es cuestión de que yo aumente la cantidad de semillas, de querer tener muchas semillas. Es cuestión de tenerla o no tenerla, dijo el Señor, un poquito como esta semilla. Mateo, ahora sí viene esta escena. Mateo 14, 28 al 31 dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. No está hablando de que tuviera poquitas semillas. Aquí es, hombre, qué poco te duró la energía, la potencia, el creer que te da la fe. No cantidad, profundidad. Seguimos con la tercera particularidad. Segunda de Corintios 1:24. Dice, no es que intentemos imponerle la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Una particularidad que todos, y sobre todo los espiritualoides religiosos, que hacen menos favor al Evangelio que favores al Evangelio, querido mío, la fe no se impone a nadie. La fe se vive. Viene de Dios, no tiene nada que ver con nosotros, es un llamado, una gracia de Dios para mí, y yo no tengo que imponérsela a los martillazos, porque a veces he metido la pata por eso, y he condenado gente que va a estar en el cielo, por querer tratar de meterlo y exigirles, vos tenés que creer en esto. La fe no se impone. Cuando la fe viene de Dios, contribuye a la alegría y te mantiene firme. Una particularidad más de la fe. Filipenses 3:9 dice, y encontrarme unido a Él, está hablando Pablo, quiero que llegue ese día, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Cuando Pablo dice, no quiero esta, sino aquella, el sino está diciendo, para mí es importante haber dado una respuesta. No quiero mi justicia, quiero la que viene de la fe en Cristo. ¿Saben qué? La fe que Dios, esa semilla que Dios pone en nosotros, espera una respuesta nuestra. Y ahí se hace el clic. Dios nos habla, pero espera que le respondamos. Espera una respuesta nuestra. No se impone. Quinta particularidad. Gálatas 5:6. En Cristo Jesús,
de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Claramente el texto me dice que la fe se mueve en un vehículo llamado amor. Sin amor voy a tener una fe agria, amarga, que impone, a veces violenta, en el vehículo del amor. Gracias por habernos dado tanto amor y por habernos enseñado a dar amor, a pesar de. Sexta particularidad, segunda de Tesalonicenses 1:3. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Fíjense que acá está hablando de una fe que se acrecienta. No aumenta la cantidad de semillitas, pero se va acrecentando la fe. ¿Y cómo se acrecienta la fe? A medida de que el vínculo con el dador de la fe se acrecienta. ¿Cómo se va acrecentando mi fe? A medida que voy conociendo más al dador de la fe. ¿Cómo se acrecienta mi fe? A medida que yo le dedico más tiempo a caminar con aquel que plantó esa semilla en mi corazón. Se acrecienta a medida que el vínculo con Dios se acrecienta, porque la fe viene de Dios. Voy cerrando la séptima particularidad. Segunda de Timoteo 3:10. Dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. ¿Por qué te parece que Timoteo ha seguido esos atributos como el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la constancia de Pablo? Porque la fe, el séptimo punto, es evidente a los demás. Se hace visible a los demás. La fe por eso nos impone. La fe se muestra porque es evidente. Cuando vos actuás con fe, la gente se da cuenta. No tenés que reprenderlos. Es evidente a los demás y porque es evidente, pueden imitarte, pueden seguirte. La penúltima. Hebreos 10:22. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El atributo que quiero señalar acá es que la fe, una vez que yo respondo a la fe, se convierte en un vínculo seguro y único con Dios, en un puente seguro y único, en un eslabón seguro y único con Dios. Si no creo que existe, entonces, ¿dónde baso mi fe? Por eso hay gente que está buscando por cualquier lado, porque tienen un problema de fe, pero están buscando en la necromancia, están buscando en las cartas, están buscando en el horóscopo, están buscando en la idolatría de algún tipo, pero es el eslabón, lo que es un vínculo seguro, el eslabón con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la última, digo yo la última para este mensaje, seguramente si vos lees las Escrituras vas a encontrar muchísimas más, pero la última particularidad de este mensaje es citarles Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos que el universo que fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo invisible.
Y Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, de lo invisible. Entonces, la última virtud, la última característica o particularidad que veo aquí es que la fe comienza en Dios y termina en Dios. Dios nos da la fe como un boomerang para que la fe regrese a Él, pero ahora dejándonos a nosotros algún cambio, alguna transformación, algún entendimiento, porque sería imposible entender que el universo fue formado por la palabra si no tuviéramos fe. Yo podría ir a un manicomio si ustedes no tuvieran fe también en lo que yo estoy diciendo. Y a veces, por eso Pablo dice el Evangelio es locura, porque no se entiende solamente por fe. Y es por fe. Comienza en Dios y termina en Dios. Se las doy todas seguidas. Concluyo con esto. Viene de Dios. No depende de mis esfuerzos, de mi conocimiento intelectual, de mi sabiduría, depende del Espíritu de Dios y del poder de Dios. No se impone por la fuerza. Por eso, cada vez que alguien ha levantado una espada en nombre de la cruz, ha fracasado. Ha fracasado. Porque la fe no se impone luchando. Se impone viviéndola, a veces muriendo, aunque ya lo hizo Jesús. No necesitamos ser mártires todos, ya lo hizo Él. La fe espera una respuesta nuestra. La fe se acrecienta a medida que el vínculo con Dios se acrecienta. La fe es evidente a los demás. La fe se convierte en un vínculo seguro, en un vínculo único con Dios. Y la fe comienza en Dios y termina en Dios. Te lo quiero poner de una manera que te pueda llevar esto a tu casa diciendo, ¿de qué habló el pastor? Hacé de cuenta que la fe, que es la que te permite entender lo que está en lo invisible, es el idioma, el lenguaje de Dios. ¿Y qué? Una vez que vos le das una respuesta a esa fe, se convierte ahora en tu idioma, en tu lenguaje, y te permite conectar los dos mundos que son reales, pero uno es visible y otro es invisible. Uno es material y el otro es espiritual. Uno es el que se ve y el otro es el que no se ve. Y ese idioma de Dios, ese lenguaje de Dios, que para mí se llama fe porque es esa semilla, te permite ir un poco más allá y empezar a entender. Y por eso te permite empezar a seguir. Y por eso te permite seguir caminando con Dios. Y por eso te permite esperar en Dios. Abraham supo entender ese idioma. Fue el pionero en la fe. Resumo con esto. Sin fe es imposible conocer a Dios. Sin fe es imposible entender a Dios. Sin fe es imposible caminar con Dios. Sin fe es imposible confiar en Dios. Sin fe es imposible obedecer a Dios. Sin fe es imposible vivir para Dios. Y sin fe es imposible compartir a Dios. Por eso, en realidad, el apóstol lo dijo mucho mejor que yo y lo agrupó y dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor les bendiga en abundancia. Como decía Orville, Dios es exagerado para bendecir. Que los bendiga ricamente.
Amén. Amén. Pastor Eduardo, si todavía sigue así y no se fue y quiere concluir con la virtud de la fe, por favor, tome usted y despida a la congregación después. Sí, me hizo muy bien tu palabra, Esteban. Creo que es un buen tiempo para que todos tengamos una fe genuina, una fe que avanza, una fe que crece, una fe que cree por encima de todo lo que nos toca vivir. Yo creo que estamos todos transitando un tiempo donde necesitamos tener una fe activa, una fe proactiva, una fe que no se detiene por las dificultades que nos toca vivir, sino todo lo contrario. Estamos esperando que Dios haga todo lo que tiene en su corazón para cada uno de nuestras familias, para cada uno de nuestros matrimonios, para cada uno de nuestros hijos. Y yo sé que el Señor está queriendo que esa semilla que dijiste que es la fe en nuestro interior crezca. No es que vamos a tener muchas semillas, tenemos una, pero esa puede crecer de tal manera que podamos hacer lo que Dios espera de nosotros. Me gustan las palabras de Pablo cuando decía, sean imitadores de mí como yo lo soy del Señor. Y creo que nuestra fe tiene que crecer para que otros puedan ver cómo es vivir por fe. No simplemente que sepamos hablar de ella, sino que sea una muestra, una carta escrita para que los que convivan con nosotros anhelen tener esa fe. Muchas gracias, Esteban. Nos hiciste mucho bien. Y lo principal es que nosotros no vamos a resolver las cosas, aunque tenemos que dar los pasos que nos correspondan a cada uno, pero tenemos que esperar en Dios para que haga su obra perfecta en todos aquellos por los cuales estamos orando y esperando que el Señor les bendiga. Así Amén. que, amén. Gracias por tu palabra y lindo ver a todos los hermanos juntos. Ahí creo que hay algunos, vos celebrás tus ¿cuántos años de casado? 46. 46. Y creo que Seba e Isa también tienen una Cumplieron celebración, ¿no? ¿De cuántos años, Seba? 22. 21. 21. Milito 21. y Arma. ¿Y Lito y Erma cuántos son? 53. 53. Muy bien. Nosotros este año vamos por el 56. Así que damos gracias a Dios, que el Señor siga bendiciendo a la vida de cada uno. Que el Señor les bendiga.